sí al calcio y a los niveles de calcio. Pero bueno, ya desde fundamental, porque es su importancia. Con este 1% él puede ya ayudarte en las contracciones, ayudarte en el hecho de caminar de un lado a otro lado. En caso de posibles fracturas, te ayuda también en los tiempos de coagulación, contracciones cardíacas, sistema involucrado en muchas cosas. ¿Ya? Es un ion que está básicamente regentado o manejado por una hormona o por hormonas ya que son las paratiroideas, donde se secretan en las glándulas paratiroideas, también, ya, las cuales se encuentran en 4. Son 4 que se encuentran a nivel o detrás de la glándula tiroides. Aquí está. ¿Ya? Están en cada lóbulo. Son muy pequeñitas, ya, por ende, por eso puede tener alteraciones. Básicamente la principal causa de deficiencia de calcio, ya, en porcentaje podríamos hablar de pacientes que han sido sometidas a cirugías. ¿Cirugías de qué? De glándula tiroides. ¿Por qué? Por una neoplasia, por un nódulo, o por varios nódulos, o por un bocio, qué sé yo, y que han tenido que extirpar las dos glándulas. Y al hacer esto, han tenido que involuntariamente ya sacar estas 4 glándulas pequeñitas, ¿ya? Y por ende producir una deficiencia de la PPA. Por consecuencia, que va a haber una disminución de los niveles de calcio. Estamos bien. Los niveles de calcio adecuados en el organismo radican entre 8 a 10 miligramos de cilindro, lo que ustedes me comentaban. ¿Está bien? Esto puede ser más o menos, 8.5, 10.5, dependiendo de cada laboratorio, pero el margen es de 8 a 10. ¿Está bien? La fuente, ¿cuál es la fuente principal de calcio? Todos sabemos, la leche. La leche es la fuente principal. Pero existe otros, ¿ya? Que también te van a dar cantidades de calcio, como las semillas de sésamo, el coliflor, brócoli, almendra, ¿ya? Y es sin fin otros tipos de alimentos como vegetales, qué sé yo, que te dan las cantidades ya aproximadas, porque nadie se va a igualar a los niveles de aporte de la leche. ¿Está bien? El aporte básicamente en una dieta normal de un paciente va a depender entre 0,5 a 1,5 gramos, con un promedio necesario de 1 gramo de calcio por día. Y esto nos equivale como a 3 a 4 vasos de leche. Por eso que vean la promoción tiene que consumir 3 vasos de leche al día, entonces por esto. Como dato, a nivel Sudamérica, y todos lo deben saber, pero vuelvo a para los que no saben, uno de los países con muy baja ingesta de calcio es Bolivia. ¿Ya? Nosotros nos caracterizamos de toda la región de Sudamérica, que no consumimos calcio. Somos el país más bajo en consumo de leche. ¿Está bien? Y eso tiene que cambiar. Básicamente, el calcio, ¿cómo lo vamos a nosotros encontrar en la circulación sanguínea? ¿Ya? ¿Cuál es la función? ¿Cómo este remodelamiento, este recambio, este intercambio, recambio de la circulación? Básicamente se basa en los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos, ¿qué son? Son células que van a destruir ya el hueso y lo van a mandar los iones de calcio a la circulación. Entonces ellos empiezan a llevar calcio a la circulación. En cambio, los osteoblastos van a hacer lo contrario, ellos van a formar más tejido óseo. ¿Está bien? Entonces son bien importantes estos dos tipos de células. Y el calcio no es que se almacena acá en el tejido óseo y ahí queda ahí, permanente, indefinido, y cuando tú necesitas va a sacar. No, existe una remodelación continua, ¿ya? Porque el calcio, si ustedes ven, el tejido óseo, si ustedes ven en microscopio, son trabéculas, no es un bloque entero, son trabéculas, son como cuevas que están dentro, como un panel de abeja. Entonces existe esta recirculación donde se saca del tejido óseo y se manda a la circulación, y viceversa, de la circulación va al tejido óseo. Entonces siempre va a haber esa circulación, ese intercambio y esa remodelación. ¿Está bien? Y ahora, la vitamina D. ¿Qué pasa con la vitamina D? Básicamente el calcio por sí solito no va a hacer nada, y sabemos eso. Siempre se asocia con la vitamina D.
Y la vitamina D nos sirve ¿para qué? Para absorber el colesterol. ¿Ya? ¿Y de dónde sale la vitamina D? Básicamente del colesterol. Por reacciones enzimáticas va a llegarse a formar tanto en la piel, en el hígado, en el riñón, ya en previtaminas, hasta llegar a una vitamina. Y para tener vitamina D, ¿qué tienes que hacer? ¿Tomar vitamina D? No, simplemente la exposición solar, por lo menos 10 minutos cada día. A la mañana. Se recomienda, obviamente, por el gran auge que hay actualmente sobre neoplasias a nivel de piel, se recomienda una exposición entre las 8 de la mañana hasta las 10. Y en la tarde a partir de las 4 de la tarde hasta las 6. Por lo menos en nuestro medio no se debe exponerse a partir de las 11 hasta 2, 3 de la tarde, porque existe una reducción excesivamente de UV. Y eso puede producir ¿qué? Ya, neoplasias en el futuro. Entonces hay que tener en cuenta, no es que algo trae vitamina D, no, también, por lo menos en nuestro medio no. Vamos a ver una altura existe mayor y ¿ya? Pero necesitamos nosotros la vitamina D. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Cómo vamos a nosotros ver la estimulación del calcio? ¿Cómo nosotros vamos a llegar a absorber o a eliminar calcio? Básicamente aquí actúan las células principales que están en las paratormonas, que tienen sus sensores ya de calcio. Esta es la célula, aquí está su sensor de calcio, los cuales que perciben el calcio en el torrente sanguíneo. Si está aumentado o si está disminuido, ¿qué? Van a estimular la liberación de PTH, lo van a disminuir o van a aumentar su liberación. Por consecuencia, ¿qué van a producir? Una absorción de calcio. ¿En dónde? En estos tres lugares. A nivel del tejido óseo, van a aumentar su resorción. A nivel del tejido renal, aumentan su absorción. A nivel del intestino, aumentan su absorción. Todo esto por los estímulos de la PTH. ¿Está bien? Estos sensores que les he comentado acá, activan ya los niveles de calcio, ¿ya? O bien pueden inhibir la producción. Este nivel de calcio va a producir una liberación de PTH, por consiguiente disminuye el magnesio, aumenta el fosfato. ¿Está bien? Esto es lo mismo. Aquí ya hablamos de los osteoclastos. Los osteoclastos, estas células que sacan calcio del tejido óseo, ya, y lo llevan al torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para mantener contracciones, estímulos sensoriales, ayudar en la coagulación, para todo eso. ¿Está bien? Una disminución básicamente que va a producir un estímulo en las células paratormonas que se encuentran en la glándula, y van a llevar su estimulación tanto renal al intestino, absorción del calcio. ¿Todo en qué? ¿Para qué? Para la absorción de calcio. ¿Está bien? Este otro esquema igual es interesante. Igual, ahora aquí están las glándulas paratiroideas, aquí está la glándula tiroidea, ya básicamente un estímulo va a producir que aumente la PTH, se va a mandar estímulos donde en el túbulo colector, ¿qué va a ser la consecuencia de esta? Absorción de calcio, eliminación de fosfato, producción de vitamina D. En el intestino lo mismo, que va a llevar a la absorción de calcio. En el tejido óseo va a sacar los osteoclastos, tejido ya calcio del tejido óseo, y lo va a llevar a la circulación. Todo esto, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la secreción de PTH. Una disminución del calcio, ¿qué va a hacer? Va a estimular la producción de la PTH, por consiguiente todo esto. Entonces, básicamente este es el eje. ¿Ven? Con si nosotros manejamos muy bien esto, vas a ver dónde están las alteraciones. Una alteración post cirugía que va a producir ausencia de la glándula paratiroides, entonces no va a haber PTH. Por consecuencia, ¿qué va a pasar? No va a haber absorción de calcio, no va a haber, digamos, la recirculación, ¿ya? No va a haber absorción de calcio por parte del intestino. Y esto pasa en los pacientes post cirugía. Ahora, puede ser que el paciente sea enfermo renal, ¿ya? Ha entrado a hemodiálisis, su riñón está en un estadio 5G, ayunado, no orina, nada, no funciona. Muchas de las funciones del riñón, aparte de controlar presiones, de la absorción de calcio, que es una de esas, que va a producir el paciente, va a tener datos de osteoporosis, osteopenia, ¿ya? Y ¿qué va a tener? Aumento de
fosfatos. ¿Entienden? Entonces, por eso pacientes ya hay alteraciones a nivel del calcio, se les da una calcio, a nivel del tejido óseo, sí, neoplasias propias, ¿ya? Pero tenemos este otro tejido que nos puede ayudar, o tenemos el intestino, pero si hay una alteración a nivel del intestino, una trombosis mesentérica, ha hecho que simpático del intestino sacan 5 o 6 metros, va a haber una disminución en la absorción, ¿entienden? Entonces pasa eso. Ahora, nosotros tenemos el calcio corregido. Van a escuchar hablar del calcio corregido. Básicamente el calcio corregido es aquella que se saca con la albúmina. La albúmina, ya les he dicho, es una proteína, básicamente, que nos ayuda, que es un transportador. Este transportador puede estar alterado. ¿Por qué? ¿Quién sintetiza la albúmina? El hígado. El hígado es el encargado de sintetizar albúmina. Y si tu paciente está con datos de cirrosis, hepatopatía alcohólica, hepatopatía autoinmune, hepatopatía infecciosa, una cirrosis post hepatitis B, hepatitis A, que es muy raro que la B es la más común, ¿qué va a producir? Una disminución de la albúmina. Por ende, los niveles de calcio no van a ser exactos, por eso es el calcio corregido, hay sodio corregido, todo eso. ¿Por qué? Porque los niveles de albúmina están disminuidos. Entonces no tendrán tanto sangre. Y van a escuchar en algún texto algo del calcio corregido, qué sé yo, cómo era, ok, pues ya saben por qué se produce. Cuando tenemos alteraciones a nivel de tejido hepático, siempre tenemos que sacar todo corregido por la albúmina. ¿Está bien? Ahora, entrando ya, vamos a hablar sobre, hemos hablado sobre el calcio. Ahora, vamos a hablar sobre el hipoparatiroidismo. ¿Qué pasa? Básicamente, ya les dije, el hipoparatiroidismo va a ser quien va a controlar. Si existe una disminución de esto, ¿qué va a ser la consecuencia? Una hipocalcemia. Es un trastorno causado por la síntesis o por la secreción. Puede haber una alteración en la producción, ya puede haber una alteración en su secreción. Puede ser por muchas causas, la insuficiencia de la PTH, puede ser quirúrgica, puede ser infecciosa, pero felizmente no es muy frecuente, es una presentación rara. El hipoparatiroidismo definitivo ocurre hasta en el 6.6%. ¿Qué significa eso? Cuando es definitivo es que hay una causa que ha condicionado. ¿Y cuál puede ser esa causa? Ya, si hablamos de la glándula tiroides, la extirpación quirúrgica, accidental, porque son glándulas muy pequeñas que miden 4 o 5 milímetros en el mejor de los casos, y un tejido muy parecido al tejido normal. ¿Entiendes? Y cuando obviamente el cirujano ahí, obviamente tiene que sacar toda la glándula tiroides porque la que tiene problemas, y ahí se lleva una o dos glándulas paratiroides chiquititas. ¿Entiendes? Y el paciente ya no tiene quien secrete la PTH. Los problemas que pueden producir un hipoparatiroidismo, ¿qué va a producir su ausencia de estas dos o estas 4 glándulas? Básicamente va a producir menos reabsorción ósea, porque es una de sus funciones. Una menor reabsorción a nivel del tejido digestivo, ¿ya? Y una mayor pérdida de calcio. ¿Por qué? Porque el riñón es el que se encarga de reabsorber. Si no hay PTH, el riñón va a decir, bueno, no hay estímulos, seguramente tenemos demasiado calcio. Entonces quizá haga el calcio. Pero si va a salir el calcio, ¿qué va a hacer? Va a absorber más fosfato. Y esa fosfatemia en un paciente renal es peligrosa. ¿Ya? Entonces, siempre una hipocalcemia se va a acompañar con una hiperfosfatemia. Esa siempre va a ser la solución. Si tú tienes datos de hipocalcemia, te aseguras el 100% que va a haber una hiperfosfatemia. Bien. Causas. Pueden ser muchas las causas de hipoparatiroidismo, pero las vamos a llegar a clasificar para que ustedes entiendan. La más común va a ser la quirúrgica, ¿no? Cirugías de tiroides. Pero también existen, si las clasificamos en primarias, las secundarias y las pseudo hipoparatiroidismo. Ya aquellas falsas, aquellas que no son verdaderas. Básicamente el problema va a ser donde la PTH se sintetiza, pero no es eficaz. Existe una alteración en su estructura como tal. Pues el organismo produce la PTH, pero la PTH está defectuosa.
no se encaja bien con los receptores, qué sé yo. Entonces no produce, digamos, el efecto. Esos son pseudo hipoparatiroidismos. Los primarios pueden ser desde hereditarios, ya, que vienen ya desde como una ausencia, puede ser de la glándula paratiroides de nacimiento, porque existe, ya, o puede ser algo inmunológico también, o puede ser adquirida, ya, lo ha adquirido el paciente con extirpación, o bien no ha sido extirpado, pero ha sido sometido a radioterapia por una neoplasia en el cuello, qué sé yo, ¿entienden? O idiopática, defectos esta vez en las citas. Otra causa secundaria puede ser una hipomagnesemia, ya por deficiencia de magnesio. El paciente también enfrenta datos de hipocalcemia. ¿Estamos bien? Les hablaba de causas autoinmunes. Y de causas autoinmunes podemos clasificar en 3 subtipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero existe una característica de cada tipo, y esto es un esquema bien interesante. Si nosotros hablamos de un tipo 1, engloba todas estas enfermedades. El paciente va a tener datos de diabetes tipo 1, ya porque estamos hablando de un síndrome poliglandular, es un síndrome que está afectando varias glándulas, y este es de causa autoinmune. Puede ser de causa, puede afectar, produciendo una diabetes tipo 1, puede ser enfermedades autoinmunes como lupus, vasculitis, artritis reumatoide, puede ser enfermedades propias de la enfermedad tiroidea, ¿ya? Todo esto engloba ya a un tipo 1. Si tú tienes estos 3, consideremos un síndrome poliglandular tipo 3. A esto le va sumando si hay insuficiencia suprarrenal y datos de hipoparatiroidismo crónico. El paciente tiene hipoparatiroidismo crónico y tiene insuficiencia suprarrenal, está asociado a diabetes, tiene enfermedades tiroideas, hablamos de un síndrome poliglandular autoinmune 2. Y cuando ya hablamos de estos 3 más estos 2 y más presencia de candidiasis crónica, no aguda, crónica, de varios meses de evolución, hablaríamos de un síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. El tipo 1 engloba todas estas, el tipo 2 menos la candidiasis, y el tipo 3 engloba estas 3 síntomas. ¿Ya? Si hablamos de causas autoinmunes. Y bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas? Básicamente los síntomas pueden ser leves o pueden ser severos. Los leves, la mayoría son pocos con clínica sintomatológica, la mayoría son asintomáticas, pero en las severas sí existe un problema, y su problema puede ser en los más peligrosos, alteraciones cardíacas, ¿ya? Puede llegar incluso a tener un paro cardíaco, pueden tener arritmias cardíacas, arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares, pueden tener alteraciones en el segmento, ¿ya? ST, el segmento QRS puede estar prolongado, produciendo su bradicardia y su paro. ¿Por qué? Porque el calcio actúa en la contracción cardíaca. Pueden también tener otros síntomas como fracturas patológicas, calambres, falta de memoria, depresión, alucinaciones. ¿Está bien? En los casos severos podemos encontrar que puede llegar a tener, aparte del paro, en el peor de los casos, puede llegar al paciente convulsionar, puede tener parestesias, calcificaciones cerebrales, alteraciones del estado mental, lo que les decía. Pero las más peligrosas, convulsiones, parestesias y paro cardíaco. ¿Ya? A nivel de piel puede tener una piel seca, uñas quebradizas, ¿ya? Puede estar asociado también con molestias gastrointestinales, dolor abdominal, puede haber también pérdida, cabello quebradizo, ya, uñas quebradizas. A nivel musculoesquelético es lo más importante acá, que va a producir los calambres, las contracturas musculares, ya, espasmos laríngeos, se cierran, ya, y no puede llegar a respirar. Espasmos carpopedales, ya alteraciones óseas y dentales debido a la hipocalcemia, signos de tetania. ¿Cuáles son los signos de tetania? Pregunta de examen que les voy a dar. Signo de traseutis y el signo de Chow. Estos son signos de tetania en pacientes que están con hipocalcemia.
¿Ya? Básicamente, ¿qué va a tener el paciente? El signo de Chopstead va a ser ya una contractura a la percusión en la área temporomandibular, ¿ya? O el signo de Fusao, que va a ser una contractura o un espasmo carpopedal, que se caracteriza por qué. ¿Cuál es acá el fundamento? Básicamente tú con el anemómetro insuflas. ¿Hasta cuánto, Pedro? Básicamente 30 milímetros de mercurio sobre la diastólica. ¿Qué significa eso? Si tu presión de tu paciente que le has tomado te da 120-80, no le tomo 120-80, a la diastólica le sumas 30 milímetros más, o sea que es hasta 110 y le dejas por 5 minutos. Y el paciente tiene que tener una contractura, un espasmo cardíaco. 30 milímetros de mercurio a la diastólica. ¿Está bien? Y eso va a producir este signo de Fusao, que son datos de edad en pacientes con hipocalcemia. La mayoría de los casos positivos. La mano en comadrón, esa contractura bien característica, nuevamente el signo de Chopstead en la percusión. Pacientes van a tener hiperreflexia, ya cuando le haces, no sé, el reflejo rotulario va a ser muy hiperreflexivo. ¿Está bien? Aquí les hablo, ¿qué es el autotrasplante? Básicamente, en pacientes post cirugía de glándula tiroides, sacas la glándula tiroides, pero eventualmente, y en la mayoría de los casos, lo ideal es encontrar esa glándula que es muy pequeñita. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer con él? ¿Los boto? ¿Saco y lo boto esto más? No. ¿Qué debes hacer o qué se hace? Básicamente se hace un autotrasplante. ¿En dónde? En el brazo. ¿Ya? Con solo una glandulita puedes mantener la homeostasia del calcio mediante una. Si tienes una cirugía bien grande, fregada, que tienes que extirpar todo porque ha hecho metástasis, pero tú encuentras esa glándula pequeñita, lo sacan y lo implantan en otro lado. ¿Dónde? En el brazo. Y con eso básicamente mantienes niveles de frecuencia adecuados. A eso se refiere. ¿Está bien? ¿Y cuál es el tratamiento? Por lógica, si le falta calcio, ¿qué le vas a dar? Calcio. Ahora le puedes dar calcio solo, o le puedes dar calcio asociado a vitamina, dependiendo. Pero el organismo no es porque tú le vas a dar más de 100 vitaminas, más de 100 proteínas, todo lo va a absorber. El organismo solo va a absorber lo que le falta. ¿Ya? Si le falta 2 unidades de calcio y con eso está bien, lo va a absorber. Y los otros 80 moléculas de calcio, ejemplo, los va a eliminar por el orina. Entonces no es que yo me voy a comprar mejor calcio, porque hay calcios de 15, 16 pesos, ¿ya? O calcios de 5 cada día, ¿no? Con eso está bien. Ya no sé, con unidades de calcio bien, no voy a fracturar. No, el calcio solo absorbe lo que tú necesitas. Lo demás no. ¿Está bien? Entonces, básicamente le damos calcio a este paciente con ya tetania o con datos de hipocalcemia. Pero si el paciente está convulsionando, si el paciente ya está en datos de tetania y tiene alteraciones en el electrocardiograma, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, señora, tome su pastillita de calcio, esperaremos. No, porque es una urgencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Canalizar una vía y administrar ¿qué? Gluconato de calcio. Administrar un gluconato de calcio, automáticamente el paciente se va a ir estabilizando. Podemos administrar 1 o 2 ampollas de gluconato de calcio. Pero como es una urgencia, obviamente, administrar luego controlas tus niveles de calcio. Y obviamente ve cuál fue la causa. Puede ser que el paciente tenga alguna alteración o el paciente ha sido operado. No le has hecho una buena anamnesis, ¿ya? Y no te ha dicho o no le has preguntado que si tenía algún problema de tiroides. Y te dice, sí, me han operado, ves aquí su cirugía. Y no he tomado mi calcio hace 3 días. Como me puedo tomar, no he tomado. Y ha empezado a tener datos de hipocalcemia. ¿Está bien? Entonces eso debe ser el manejo adecuado. Calcio en pacientes que estén estables, ya lúcidos, pueden deglutir. Pacientes que tengan complicaciones agudas, que estén ya en una urgencia, gluconato de calcio. También podemos usar diuréticos tiacídicos, ¿ya? Porque nos van a absorber el calcio a nivel tubular.
¿ya? Pueden usar fragmentos sintéticos de PTH también, que son muy poco frecuentes y bueno, no lo tenemos en nuestro método. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa al otro extremo? Ya estamos hablando del hiperparatiroidismo. Entonces aquí ya no va a haber una deficiencia de la PTH, aquí va a haber un exceso. ¿Y este exceso qué va a llevar? ¿Va a tener trastornos ocasionados por el aumento en la producción de la PTH? Sí. ¿Es frecuente? Bueno, entre todas las enfermedades de glándulas o del medio interno, básicamente las alteraciones en la paratiroides no son muy comunes, ¿ya? Pero en estas tampoco. La relación obviamente va a ser más en el sexo femenino que es un caso por cada en mujeres mayores de 40 años. Se presenta de forma esporádica y se asocia ¿a qué? A los MEN. ¿Qué son los MEN? ¿Alguien sabe? MEN. A su dato hemos hablado del síndrome poliangular autoinmune. Y ahora vamos a hablar de los MEN. ¿Pero qué son los MEN? ¿Alguien sabe? Son los síndromes de neoplasia endocrina múltiple, así como los síndromes poliglandulares. Existen los MEN, los síndromes de neoplasia endocrina múltiple. Hay MEN 1, MEN 2A, MEN 2B, ¿entienden? Y están muy relacionados el hiperparatiroidismo con estos, con el MEN, ¿ya? También podemos asociarlos con los MEN 2. Se relacionan mucho con alteraciones no solo del hiperparatiroidismo, puede haber adenomas a nivel de la hipófisis, puede haber hiperprolactinemia, acromegalia, Cushing, tumores en la médula suprarrenal, feocromocitoma. Si tú tienes más de estos, ya tienes que considerar un síndrome MEN, una neoplasia endocrina múltiple. Y si hablamos de MEN 2, carcinomas en la glándula tiroides, hiperparatiroidismo, feocromocitoma. Ya. Mucosas neuronales, bueno, se agregan otras características. Pero lo más importante, en el hiperparatiroidismo ya hablamos de los MEN. También. Ahora, ¿cuál pueden ser ya las causas? Tiene que haber una causa. Entonces, obviamente, las causas pueden ser, ya la podemos dividir entre primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué dicen las primarias? Cuando el problema está en la paratiroides, el problema está ahí, en la glándula. ¿Y qué puede ser? Un adenoma, que es el más frecuente, y un adenoma es una masa. Imagínate una masa de 4 milímetros, una otra masita más. O puede ser una hiperplasia, un aumento de esta glándula, ¿ya? O puede ser un carcinoma. ¿Está bien? Lo mismo pasa en la glándula suprarrenal. Puede haber adenoma, carcinoma, hiperplasia, acá es lo mismo. Pero más frecuente es el adenoma. Secundario, ¿qué dice? Cuando el problema está en otra causa, o hipocalcemia, no por causa de hipoparatiroidismo, puede ser por una insuficiencia renal crónica que produce un exceso de PTH. También pasa. Terciario, se caracteriza por una hipercalcemia causada por la secreción de PTH excesiva y autónoma en un paciente con hiperparatiroidismo. Secundario, puede haber una hiperplasia compensatoria, una hiperfunción autónoma, ¿entienden? Pero las más comunes son estas, la adenoma y hiperplasia. Las secundarias A, ¿ya? Insuficiencia renal, la principal causa. Causas principales de hiperparatiroidismo, otro esquema también, hiperplasia, adenoma, carcinoma. Secundarios, insuficiencia renal crónica, deficiencia de la dieta de la vitamina D, básicamente la exposición del sol. Hipomagnesemia en pacientes que consumen bastante, ¿qué? Defensa. Ya. Cuando, bueno, demasiado diurético, mucha cerveza, 2-3 días, el paciente está con su pistacho, al día siguiente, está con diamina, y otros te dicen, no, pero tomar un paciente más de cerveza, esto va a ser mejor, ¿no? En síntesis, la cebada tiene conclusión de vitamina. Indirectamente sí la ayuda, pero también es un potente directo en eso. Pseudo hipoparatiroidismo, déficit de receptores, lo que hablamos con los hipotiroidismos.
Fases terciarias o terciarias, hiperplasia nodular, adenoma múltiple, hiperparatiroidismo secundario. Incluso hay las cuaternarias, ya, adenoma carcinoma en una de las glándulas e hiperparatiroidismo secundario. Bueno, muy poco común, pero lo más importante y que no se olvide